El mundo tal y como lo conocemos parece estar rompiéndose en pedazos. Mientras unos países bombardean a sus vecinos, otros lanzan a su población al mar con falsas promesas de futuros brillantes en países extranjeros. Mientras palestinos e israelíes mueren bajo el fuego cruzado, marroquíes se ahogan en las playas del Mediterráneo. Y en medio de todo esto, Colombia sigue ardiendo. ¿Qué ha sucedido para que la sociedad dijera basta y saliera a la calle a protestar de forma masiva? ¿Qué ha producido esta situación de quiebre que sumió al país en una ola de violencia? En la mesa ya hemos hablado durante la semana de que esta supuesta revolución espontánea responde a una realidad que lleva reproduciéndose ya varias décadas. Una suerte de corrupción encubierta de democracia que solo ha incrementado las injusticias de uno de los países más desiguales del mundo. Hoy, la mesa nos trae una reflexión por parte de dos de nuestros colaboradores colombianos que desafortunadamente están experimentando en primera persona toda esta situación. Las siguientes líneas son de parte de nuestros colaboradores Lady Plazas y Nelson Vargas. Las confrontaciones de las últimas semanas en Colombia han traído una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, traducida en un sinnúmero de heridos, otro tanto de muertos y cientos de capturados, sumándose a esta crisis humanitaria la destrucción de lo público, daños a negocios y saqueos de parte de algunos de los pocos que se aprovechan de la protesta. Este fenómeno se ha desatado a partir de la reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Carrasquilla, lo que para muchos ha desatado el punto de ruptura de una sociedad cansada de la injusticia y la desigualdad. Quizás, si analizamos más a fondo la situación, podemos encontrar una multitud de causas que hicieron de estos acontecimientos un hecho que ha puesto al país en las noticias de primera plana. Y no precisamente por ser un país próspero y que ha fomentado el turismo, sino por las manifestaciones y la represión policial. El mayor problema se suscita con la locución presidencial del 1 de mayo de 2021, al anunciar el presidente que recurrirá a la asistencia militar consagrada en la Constitución y la ley, todo con el fin de retomar el control de las calles, justificando que el vandalismo y que las vías de hecho y la destrucción de los bienes públicos y privados no pueden amedrentar a la población. Pero lo que se ha visto no es precisamente un mecanismo de control policial, sino una forma violenta, represiva, que ha utilizado armas contra la población civil. La situación se ha salido de las manos, pero debemos recordar que esta clase de acontecimientos no son nuevos. Si revisamos la historia, dichas situaciones se han presentado en el pasado. Recordemos la violencia que se desató con la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán en 1948, una de las más cruentas entre liberales y conservadores, que dejó miles de muertos de parte y parte. Esto nos lleva a pensar, como diría Nietzsche, en el eterno retorno de lo semejante. Parece que las cosas no han cambiado. Si bien es cierto, la protesta en Colombia es un derecho constitucional, esta no se puede confundir con destrucción. La protesta es la manifestación del inconformismo social, pero no podemos confundir los actos de las marchas con marchas de violencia, que son, finalmente, el reflejo de la ira. Pero es necesario analizar el peligro de la protesta, porque en medio de la desesperación y de la lucha se llegan a cometer actos injustificados. De lo contrario, estamos condenados a retornar a las mismas problemáticas una y otra vez. No se destruyen las formas de exclusión social que vive Colombia, no se destruye la corrupción, no se destruyen las formas criminales del Estado, pero lo que sí nos quedan son formas autodestructivas de la violencia. El acontecer de los últimos días en Colombia nos hace pensar que realmente no hemos comprendido el sentido de la democracia. Todas las manifestaciones son el resultado de un sinnúmero de elementos que han confluido y que hoy están en el máximo punto de ebullición. No puede estar concentrada contra un hombre o un caudillo, sino contra todas las formas discriminatorias que se ejercen desde el gobierno y entre los ciudadanos en general. Las políticas de los últimos gobiernos han sido nefastas. Han conducido al país a una desolación, a la incertidumbre, al odio entre connacionales y a la negación de oportunidades educativas y laborales principalmente. La falta de unos mínimos para que todos tengamos la posibilidad de tener un mejor bienestar. El sonar de las trompetas como una manera de manifestar el inconformismo se confunde con el estruendo de las autoridades lanzadas por los agentes del Estado. Pero lo más irónico es que parte de la fuerza pública, hijos del pueblo, atentan contra el mismo pueblo. Hoy hay más marchas y el gobierno no da muestras de querer llegar a unos mínimos. Ahora solo nos queda preguntarnos, ¿qué es lo que sigue? ¿La represión está justificada? ¿De qué manera está justificada? ¿Y de qué manera nos podemos unir como sociedad para un mejor porvenir?